Hola jóvenes estudiantes, a continuación les explicaré acerca de la función si anidada, continuando con nuestro aprendizaje sobre el programa Microsoft Excel. En un video anterior les explicaba sobre lo que es la función si y su sintaxis. Recordemos que la sintaxis de la función si está formada por el nombre de la función, una prueba lógica. Si resulta verdadera se ejecuta el valor si verdadero, pero si resulta falsa se ejecuta el valor si falso, como ya lo vimos. En la función si anidada, esta pues permite establecer más de una condición y podrán haber más de dos opciones en las que el programa Excel solamente va a ejecutar una de ellas dependiendo pues de lo que se ha escrito en la prueba lógica. Veamos cuál es la sintaxis de la función si anidada. Aquí tenemos un ejemplo. eh, el nombre de la función, se coloca la prueba lógica, en este caso prueba lógica 1, el valor si verdadero 1. Si se cumple con esta prueba lógica, es decir, si resulta verdadera, se va a ejecutar el valor si verdadero 1. Pero si no resulta verdadera, entonces va a saltar a una segunda prueba lógica, a una segunda función si. Aquí tenemos entonces el nombre de la segunda función si, la prueba lógica 2, el valor si verdadero 2 y el valor si falso. En este caso pues tenemos una función si anidada dentro de la primera. Es decir, esta que está aquí está dentro de la función si general. Entonces, veamos, la prueba lógica 1 se compara un primer valor con una referencia. Si la prueba lógica 1 resulta verdadera, se va a ejecutar lo que está en el valor si verdadero 1. Si no, pues se va nuevamente a evaluar una prueba lógica 2 y si esta prueba lógica resulta verdadera, se ejecutará lo que está en el valor si verdadero 2. En caso de que no se cumpla ninguna de las dos pruebas lógicas, se ejecutará lo que está en el valor si falso. Veámoslo a través de un ejemplo. Tenemos un problema en el que dice se requiere calcular el subsidio que recibirán los usuarios del servicio de agua teniendo en cuenta el estrato de la siguiente manera. Los de estrato 1 y 2 recibirán un subsidio del 50%. Los de estrato 3 recibirán un subsidio del 30%. Los demás estratos no recibirán subsidio. Entonces, como podemos ver, aquí hay dos condiciones. Una condición es pertenecer al estrato 1 y 2 y la otra condición es pertenecer al estrato 3. Si perteneces al estrato 1 y 2 vas a recibir un subsidio del 50%. Si perteneces al estrato 3 vas a recibir un subsidio del 30%. Pero si no perteneces a ninguno de estos estratos, entonces no vas a recibir subsidio. De tal manera que tenemos dos condiciones, que son pertenecer al estrato 1 y 2 y pertenecer al estrato 3, y tenemos tres opciones, que recibir un subsidio del 50%, recibir un subsidio del 30% o no recibir subsidio. Entonces, en Excel, esto lo resolvemos a través de una función si anidada, ya que tenemos dos condiciones y tres opciones. Aquí entonces podemos observarlo. La condición 1 es pertenecer al estrato 1 y 2 y el valor si verdadero será recibir un subsidio del 50%. La condición 2 es estar en el estrato 3 y el valor si verdadero será recibir un subsidio del 30%. Y el valor si falso será cero subsidio. Veámoslo gráficamente. Aquí tenemos una factura de agua donde aparece el nombre del cliente, el estrato que será tenido en cuenta en la condición, la dirección, la fecha, la lectura anterior, la lectura actual, el consumo, el valor del metro cúbico, el valor del mes, el subsidio y el valor total a pagar. Entonces, dependiendo del estrato que se escriba aquí, así va a resultar el subsidio. Y aquí podemos observar la función que dice que si F3, que corresponde al estrato, es menor a 3, es decir, menor a 3 significa 1, 2. Entonces, si estamos en el estrato 1 y 2, es decir, menor que 3,
C19, que viene siendo el valor del mes, este que está aquí, C19, se multiplicará por el 50% para poder obtener el subsidio. Si F3 viene la segunda condición, si F3, es decir, el estrato, es igual a 3, entonces C19, que es el valor del mes, se multiplicará por el 30%. Y si no se cumple ninguna de las dos condiciones, entonces el subsidio será de 0. Y eso pues lo tenemos escrito aquí para que nos muestre el valor. Aquí podemos observar que el estrato aquí es 3, el valor del mes es 20, entonces se va a calcular el 30%. El 30% de 20 son 6.000, por lo tanto el total valor a pagar será de 14.000. Entonces veámoslo a través de un ejemplo en Excel. Aquí tenemos la misma factura y tenemos las condiciones. Clientes estrato 1 y 2, 50%. Clientes estrato 3, 30%. Y los demás 0. Entonces vamos a calcular el consumo primero. Consumo del mes será igual a la lectura actual menos la lectura anterior. Y hoy tenemos que es 20 metros cúbicos. El valor del mes que se calcula multiplicando el consumo por el valor del metro cúbico. Y ahí tenemos 20.000. Ahora vamos a calcular el subsidio, que es donde vamos a escribir la función si anidada. Entonces escribimos igual el nombre de la función, si, aquí la tenemos. Ahora viene la prueba lógica. La prueba lógica consiste en comparar el estrato, esta celda, con los valores. En este caso damos clic. Entonces si el estrato es menor a 3 para los que son de 1 y 2, entonces al valor del mes le vamos a sacar el 50%. Ahora viene la segunda prueba lógica. Ahora, si el estrato es igual a 3, ya vamos por aquí, entonces el valor del mes lo multiplicamos por el 30%. Pero si no pertenece al 1 y al 2 ni al 3, entonces el subsidio será de 0. Y aquí cerramos los dos paréntesis que hemos abierto. Damos Enter y observemos que nos calcula aquí el subsidio porque acá tenemos un 3, pero vamos a colocar un 1. Observen que nos da la mitad del valor del mes, es decir, 50%. Si colocamos 2, nos seguirá dando la mitad. Si colocamos 3, solamente el 30%, pero si colocamos 4, será de 0. Es decir, nos está funcionando aquí la función anidada. Y acá vamos a calcular entonces el valor total a pagar, que consiste en restar del valor del mes el subsidio. Y aquí lo tenemos. Si cambiamos acá, podremos ver que el subsidio será de 10.000, es decir, de la mitad de esto, el 50%, y aquí nos mostrará lo que debemos pagar. Si es 2, pues sigue lo mismo. Si es 3, cambia. Ya pueden observarlo. Si es 4, será de 0. Entonces, aquí podemos observarlo nuevamente, la función. Todo depende de la celda del estrato. Bueno, espero que esto les sirva para poder realizar la siguiente actividad y nos vemos en una próxima ocasión.